Pensemos por un momento en el mundo del control fiscal. Aquí, cada dato, cada registro es una pieza de evidencia. Estamos hablando de investigaciones de muy alto nivel, donde la integridad de una prueba digital puede decidir el destino de un caso de corrupción. Hoy vamos a desarmar la arquitectura diseñada para blindar esa evidencia. Y aquí está el gran dilema para cualquier auditor. ¿Cómo es posible analizar millones de registros de fuentes como Secop o CIF, cruzarlos y construir un caso, asegurando que el propio análisis no altere o contamine la prueba original? Es un verdadero desafío de cadena de custodia digital. Esta advertencia, que viene directamente de los lineamientos técnicos, es demoledora. Un simple error, como un cruce de datos que sin querer duplique unos montos, no es solo un fallo de cálculo. Ojo, legalmente se considera fabricación de datos. La consecuencia, el hallazgo se cae y con él probablemente todo el caso. Muy bien, entonces, ¿cuál es la solución? Para enfrentar este reto monumental, la Contraloría General de la República, la CGR, ha establecido un estándar que es mandatorio, la arquitectura Lakehouse. Pensemos en ella como una bóveda de seguridad de última generación para la evidencia digital. A ver, para entender por qué un Lakehouse, miremos un poco hacia atrás. Por un lado, teníamos el Data Warehouse, súper ordenado, genial para reportes, pero muy rígido. Por el otro, el Data Lake, increíblemente flexible, perfecto para recibir cantidades masivas de datos crudos, pero sin la confiabilidad que se necesita para una auditoría crítica. Y es aquí donde el Lakehouse entra en escena. Y no es una opción, es el estándar, porque logra lo que parecía imposible. Junta la capacidad de un Data Lake para tragarse volúmenes gigantes de datos de todo tipo, con la confiabilidad y la gobernanza de un warehouse. En resumen, permite hacer un análisis forense a gran escala, pero con todo el rigor necesario. Ahora, lo más interesante de todo esto es cómo se organiza por dentro este Lakehouse. Un dato no se guarda y ya, no. Emprende un viaje muy controlado a través de 3 zonas, y cada una tiene un propósito forense súper específico. Este viaje se ve así. Primero, la zona Bronze, que es donde se recibe la evidencia cruda, tal cual. Luego, la zona Silver, que es el laboratorio donde se limpia y se refina. Y finalmente, la zona Gold, donde ya tenemos los hallazgos listos para presentar. Vamos a ver cada una en detalle. Miren, la zona Bronze es sagrada. Es el equivalente digital a la bolsa de evidencia sellada de una escena del crimen. Los datos, vengan de donde vengan, se guardan tal cual llegaron, con todos sus errores, inconsistencias, todo. Son inmutables. ¿Qué significa esto? Que se escriben una sola vez y de ahí solo se pueden leer. Aquí no se toca, no se cambia, no se altera absolutamente nada. Ahora sí pasamos a la zona Silver. Este es el laboratorio forense. Aquí, y solo aquí, es donde los analistas de datos se ponen manos a la obra. Se limpian los registros, se estandarizan los formatos, se validan los números de identificación, se eliminan duplicados y se aplican todas las reglas de negocio. Es la etapa más delicada, donde la evidencia cruda se procesa de una forma controlada y, muy importante, reproducible. Y por último, llegamos a la zona Gold. Esto ya es el expediente del caso, pulido y listo para ser presentado. Aquí encontramos los datos ya agregados, de la más alta calidad y totalmente confiables. Estas son las tablas que van a alimentar los tableros de Power BI, los modelos de Machine Learning que buscan patrones de riesgo y las consultas más importantes de los auditores. Es la única versión de la verdad. Y esto nos lleva a un error que sería catastrófico. Un error que todo este sistema busca evitar a toda costa. Si a alguien se le ocurriera limpiar los datos directamente en la zona Bronze, estaría contaminando la evidencia original. Y si lo hiciera en la zona Gold, estaría maquillando el resultado final. Cualquiera de los dos escenarios invalida por completo el proceso. Entonces, aquí está el punto clave, la regla de oro de toda esta arquitectura. Cualquier limpieza, transformación o estandarización ocurre única y exclusivamente en la zona Silver. ¿Por qué es tan importante? Porque así se garantiza que la evidencia original en la zona Bronze se mantenga intacta y que cada paso que se dio en la zona Silver quede documentado y se pueda repetir y auditar.
Bien, esta estructura de zonas es genial, ¿verdad? Pero todo esto se apoya en una base tecnológica muy específica. Vamos a ver los formatos y los protocolos que le dan esa solidez forense que necesita. Aquí no se usan simples archivos de texto o CSV. El estándar es Parquet, un formato que organiza los datos en columnas y hace que las consultas sean increíblemente rápidas. Pero la verdadera joya es Delta Lake, que es una capa que se pone encima de Parquet y que nos da confiabilidad transaccional y algo que es oro para un auditor, el time travel o viaje en el tiempo, que es la capacidad de ver exactamente cómo estaban los datos en un punto específico del pasado. Y dentro de ese laboratorio, la zona Silver, los datos son sometidos a controles de calidad súper rigurosos. Se revisa la unicidad para que no haya pagos duplicados, la validez para que los formatos de fechas sean correctos, la completitud para que no falten campos obligatorios y la consistencia para que todo cuadre con las reglas de negocio. Un dato que no pasa estas pruebas simplemente no llega a la zona Gold. Y todo este andamiaje, las zonas, los formatos, las reglas de calidad, nos lleva al gran objetivo: producir hallazgos de auditoría que sean, desde el punto de vista técnico, prácticamente irrefutables. Este es el verdadero poder de la zona Gold. Con datos así de confiables, la CGR puede generar reportes dinámicos, entrenar modelos que aprendan a detectar riesgos de corrupción, ejecutar consultas complejas en segundos y, lo más importante de todo, trabajar sobre una única y compartida versión de la verdad para todos sus equipos. Al final del día, todo se reduce a esto. Se trata de usar ingeniería de datos de punta, no como un simple ejercicio técnico, sino como una herramienta fundamental. Es el proceso de transformar el caos de los datos crudos en un arsenal de evidencia incorruptible y lista para ser usada en la lucha contra la corrupción. Esta arquitectura nos da la tecnología para asegurar que la historia que cuentan los datos sea la historia real, sin filtros. La pregunta que nos queda en el aire es si, como sociedad e instituciones, estamos listos para escucharla y actuar en consecuencia, sin distorsiones ni excusas.